Hola a todos y bienvenidos. En este vídeo vamos a ver cómo instalar WordPress desde un contenedor Docker. Siempre que instalo una nueva distro de GNU Linux, siempre lo primero que hago es ver cómo se instala un Stack LAMP para poder montar los proyectos de desarrollo WordPress en local. Ya hace tiempo que dejé de usar esas herramientas como Champ, como WAMP, que no solo últimamente fallan bastante, sino que son bastante pesadas y los proyectos la verdad es que van bastante lentos también. Entonces desde que probé a instalar un LAMP nativo, es decir, instalar el servidor de Apache, el módulo de MySQL, el lenguaje de PHP, todo de forma nativa dentro del WordPress, dentro del Linux, pues WordPress vuela prácticamente con la configuración LAMP nativa. Pero claro, siempre te tienes que estar adaptando a la versión que te viene en tu distro de Linux. Tu distro te traerá una versión de PHP concreta, te traerá una versión de Apache o de MySQL concreta y puede ser que necesites importar un proyecto de WordPress antiguo sobre todo, en el que necesitas tener una versión de PHP distinta y puedas tener problemas, ¿no? Y no solo eso, sino que poder tener esos proyectos de WordPress separados unos de otros, no tenerlos todos en el mismo sitio con la misma configuración del servidor. Yo ya sabía que en Docker se podían hacer estas cosas, se podía levantar un contenedor que montara un WordPress con una versión de WordPress concreta, con una versión de PHP concreta, y poder tenerlo ahí aislado en un contenedor, poder llevártelo a otro equipo tal y como lo has dejado, sin tener que hacer mayores configuraciones. Todo eso lo sabía, pero no daba con la receta, así, por decirlo así entre comillas, para montarlo, para adaptarlo a mi forma de trabajo. Es decir, montarte un WordPress, en la última versión de WordPress, con su MySQL ya con su base de datos configurada y bien conectada, y su PHPMyAdmin para poder entrar a la base de datos desde PHPMyAdmin y todo eso dejarlo bien configurado. No daba con la tecla, siempre me fallaba algo, o me daba error la base de datos, o al parar el contenedor y reiniciarlo empezaba el WordPress otra vez de nuevo y empezaba vacío de nuevo y tocaba volver a instalar. Y bueno, al final, al consultar varios tutoriales, uno de aquí, otro de allí, creo que he encontrado la solución, he encontrado la forma más ideal para mí y quiero compartirla con vosotros, que no es más que este es el artículo que he estado preparando para que podáis copiar los comandos. Todavía no está publicado, pero cuando salga este vídeo seguramente ya estará disponible. Y básicamente la receta es este archivo, este código que os dejo por aquí. Así que lo que vamos a hacer es copiarlo. Antes deciros que bueno, para poder trabajar con Docker y con esta configuración necesitáis instalar tanto Docker como Docker Compose. Es decir, si vais a vuestro repositorio, yo estoy en OpenSUSE, Tumbleweed, y bueno, vamos a cargar por aquí los repositorios para que vean los paquetes que son. Buscamos por Docker. ¿Vale? Estos son el Docker y el Docker Compose. Esos dos tienen que estar instalados. Así que bueno, lo que vamos a hacer es crear un archivo llamado Docker Compose YML en el directorio que nosotros queramos. Así que bueno, nos copiamos todo esto. Ahora comentamos el código. Voy a abrir un editor de código. Vale, pego el código aquí y lo voy a llevar aquí a mi proyecto. Docker Compose YML. Muy bien, vamos a hacerlo un poquito más grande y vamos a comentar un poco en qué consiste este código. Este código, el Docker Compose lo que nos permite es poder interconectar varios contenedores
en la misma red. Es decir, podemos instalar un contenedor de MySQL, un contenedor de WordPress que ya viene con el servidor web, ya viene con PHP, y un contenedor de PHP-MyAdmin, y tenerlos interconectados unos con otros gracias a este Docker Compose. Entonces lo primero que definimos es la red con el network, y le damos un nombre a esa red, un nombre pues identificativo más o menos con lo que vaya a contener. Por ejemplo, el DS podemos cambiarlo por algo relacionado con nuestro proyecto. Le puedo poner mi proyecto, por ejemplo. Y normalmente el driver que se usa es el bridge, es el que va por defecto. Podéis especificarlo o no, el que va por defecto es este. Y después de definir la red, vamos a definir los servicios. El servicio primero que vamos a definir es el de MySQL, con la imagen 5.7. Podéis elegir otra imagen, pero bueno, la recomendable es la 5.7, que creo que ahora mismo es la última. Le damos un nombre a ese contenedor. El DS, recordamos que lo voy a cambiar por mi proyecto. Este es el nombre del contenedor y nos va a hacer falta luego para hacer las conexiones de WordPress con MySQL. El TTI True, siempre lo pongo en True. Esto creo que es para que puedas ejecutar comandos desde una terminal al contenedor. Es decir, si necesitáis lanzar un comando SQL al contenedor de MySQL, pues creo que tenéis que habilitar esto para poder hacerlo. El puerto que va a utilizar MySQL por defecto siempre usa el 3306. Pero como puede ser que tengáis varios contenedores, varios WordPress ejecutándose incluso a la vez, y van a ser todos usos de este puerto, todos los MySQL que uséis van a ir a este puerto, lo mejor es ir direccionándolos, digamos, para que podáis tenerlos todos ejecutándose a la vez. Entonces, por ejemplo, a este podéis ponerle el 4208, a otro le podéis poner el 4209, otro el 4210 y así sucesivamente. Volúmenes. ¿Aquí qué va a hacer? Aquí nos va a crear un directorio. Dentro del directorio donde vayamos a crear el Docker, el contenedor nos va a crear este directorio /lib clea /mysql con datos persistentes de la base de datos. Es decir, que si paráis el contenedor, lo reiniciáis, lo volvéis a declarar de nuevo porque cambiáis alguna configuración, no se os va a borrar todo lo que habéis creado en MySQL, va a seguir. Esto es una de las cosas que necesitaba que me saliera bien. Después tenemos las variables de entorno, en el que bueno, pues le vamos a dar una contraseña de root a MySQL. He puesto pues un 2, 3, 4 por poner algo rápido. El nombre de la base de datos, porque cuando cargue este servicio, este MySQL, nos va a crear ya directamente una base de datos que se va a llamar WordPress. Nos va a crear también un usuario, que yo pues bueno le voy a poner en este caso Dani, y en contraseña le voy a poner también 1, 2, 3, 4. Y tenemos que especificar la red. La red, recordad que esto era mi proyecto. La red tiene que llamarse como se llame la red del Compose. Vale, el segundo servicio que vamos a declarar es el de WordPress. La imagen que vamos a utilizar es la última versión de WordPress que haya. Al contenedor lo voy a llamar pues mi proyecto WordPress.6.1.1, que es la versión que hay ahora. Y en el puerto pues todo lo que son las páginas web utilizan el puerto 80. Así que lo mismo que hicimos con MySQL, le vamos a definir otro puerto, por ejemplo el 4282, por si tenéis más proyectos, como hemos comentado antes, pues que le podemos poner el 4282, a otro el 4283 y así sucesivamente, para que no se pisen unos con otros. Si este puerto está ya corriendo en otro contenedor, cuando ejecutáis el Docker Compose os va a dar error, no os va a dejar. Y en volúmenes pues lo mismo, va a crear
dentro del directorio del contenedor va a crear en esta ruta todos los archivos de WordPress que vaya a poder acceder a ellos. Y si paráis el contenedor o lo reiniciáis, no vaya a perder todos los cambios que hayáis hecho en ese WordPress. Todo va a estar como lo habéis dejado. En las variables de entorno, pues bueno, vamos a... Este de aquí esto se puede quitar, porque ya lo he definido aquí abajo. El nombre de usuario. En este caso, pues el nombre de usuario de MySQL pues es Dani, el que hemos creado. Vosotros ponéis el que queráis. La contraseña de Dani es 1234 y el nombre de la base de datos es WordPress, que se mantiene igual. Y el host, donde está MySQL, pues la ruta hacia donde está aquí en mi proyecto WordPress 6.1.1-MySQL, que como hemos comentado es donde hemos definido el nombre del contenedor de MySQL. Este contenedor depende de MySQL, es importante para que haga la conexión de uno con otro. Y la red, pues lo mismo, aquí ponemos mi proyecto WordPress. Y por último, aunque esto es opcional, podemos crear el módulo de PHPMyAdmin para que podamos gestionar la base de datos de una forma mucho más cómoda que por comando. Entonces llamamos a la imagen de PHPMyAdmin, le damos un contenedor o un nombre al contenedor, por ejemplo mi proyecto -phpMyAdmin. Cuidado aquí con el puerto, porque PHPMyAdmin se conecta también al puerto 80. Y si ya lo tenemos ocupado con WordPress, que está en el 4282, pues a PHPMyAdmin le ponemos, por ejemplo, el 4283 para que no se pise uno con el otro. En las variables de entorno, pues le decimos dónde está el host, dónde está MySQL. Está aquí en mi proyecto. La contraseña de root 1234 para que luego podamos iniciar sesión en PHPMyAdmin con root y esta contraseña. Este también depende de MySQL y la red, que es mi proyecto WordPress. Guardamos y vamos, yo creo que está ya todo definido. De hecho, pues vamos a ir aquí al directorio donde lo tenemos. Importante, antes de lanzar el comando, es que esté Docker iniciado. Hacemos sudo system ctl start docker. Vale, ya está Docker iniciado. Y ahora lanzamos el sudo docker compose app. Vale, está creando todos los contenedores. Esperamos unos segundillos, no suele tardar mucho. Vale, y ya parece que ha terminado. Si se queda como a la escucha. Esto no quiere decir que esté todavía haciendo nada, sino que se queda a la escucha y cualquier cosa que hagamos va apareciendo aquí en tiempo real. O sea que con control Z podemos salirnos y no tenemos que estar escuchando todo lo que hace. Como he comentado antes, aquí ya se ha creado la carpeta var. Se ha creado la carpeta donde están los datos de MySQL y donde están los datos del WordPress. Que está aquí en HTML, pues aquí tenemos ya el WordPress montado. Y ahora pues ya solo tenemos que irnos al navegador. Escribimos localhost 2 y el nombre del puerto, que era 4282. Y automáticamente ya nos carga la instalación de WordPress. Así que nada, escogemos nuestro idioma, le damos a siguiente y fijaros que va a saltar directamente a los datos de configurar el WordPress. Ya no tenemos que configurar la base de datos porque ya lo hemos definido en las variables de entorno. Ya le hemos dicho dónde está la base de datos, cuál es el usuario, cuál es la contraseña. Y si os fijáis aquí en el wp config, ¿vale? Si entramos en este wp config, fijaros que
ya está definida la base de datos, se trae la variable de Docker, de cómo se llama. Aquí pues se trae la variable del usuario, la variable de la contraseña, y todo está ya conectado con variables de entorno, no tenemos que definirla. Sin embargo, si vais a pasar este proyecto a un servidor web y queréis sacarlo del Docker, pues nada, esto lo quitáis y ponéis vuestro usuario, vuestra contraseña y vuestra base de datos como se pone en cualquier WP config normal. Así que nada, vamos a poner mi proyecto Docker, por ejemplo, usuario admin, ponemos un correo y entramos. Muy bien, pues ya estamos aquí dentro del WordPress. Y de hecho, incluso no respeta las URLs amigables y todo perfecto. Lo dicho, si queréis hacer cambios, aquí en el por defecto, como la hemos creado con sudo, no se puede, hacen falta permisos para modificar el directorio. Podemos hacer un sudo chmod -r777 y ir a la ruta donde está el proyecto, en docker, mi proyecto, var 3w, html, le damos permiso a 777 y ya nos deja modificar aquí cualquier cosa. De hecho, aquí ya podríamos eliminar este WP Content y copiarnos el de otro proyecto que nos hayamos descargado, y ya pues podríamos importar, digamos, una web para montarla aquí dentro en el Docker. También podríamos ir al phpMyAdmin, que recordad que le pusimos el puerto 4283 y ya tenemos aquí el phpMyAdmin. Ponemos la contraseña de root 1234 y ya estamos dentro. Aquí está la base de datos de WordPress. Aquí ya podemos modificar las tablas si tenemos que modificar algo cómodamente, y nada más. Pues ya está. Yo creo que a partir de ahora ya no me voy a molestar más en configurar el LAMP de la distro Linux que utilice, y si directamente ya me voy a mover con Docker. Voy a ir montando cada WordPress en su Docker, y nada, espero que os sirva de utilidad como a mí me ha servido, y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.